Queridos hermanos, estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo con vosotros hoy esta palabra. En esta mañana también especial que celebramos el Domingo de Resurrección, de esta manera tan extraña, con la que no nos habíamos encontrado nunca desde nuestras casas, pero estoy seguro que también que el Espíritu Santo, que es el mismo para todos, también está con nosotros hoy en nuestras casas, acompañándonos, y le pedimos a Él, le pido a Él personalmente que pueda también esta palabra ser de bendición para vosotros. Como todos sabéis, estamos meditando en estos días en la epístola de Pedro, que está hablando a unos creyentes que están fuera del ámbito de Jerusalén y fuera del ámbito de Israel, que están en un exilio, están fuera y están pasándolo mal. Y Pedro es muy consciente de que están pasando un tiempo de sufrimiento, están experimentando cosas bastante duras. Había en aquel momento una persecución que no era oficial, pero que parece ser que estaba instigada por los gobernantes, estaba encubierta, pero se estaba expresando concretamente en un rechazo profundo de la población, de toda la sociedad, hacia los cristianos. Esa era la realidad. Eran atacados los cristianos pues un poco por ser diferentes. Y sobre todo es muy interesante que Pedro lo deja muy claro, que eran calumniados. Es decir, que estaban siendo atacados injustamente, se estaba diciendo cosas de ellos que eran mentira. Indalecio lo comentó este jueves, que desde la segunda parte del capítulo 2, Pedro está hablando a estos creyentes en pruebas de cómo tienen que enfrentarse y cómo tienen que comportarse frente a esta situación tan injusta. Y les habla de paciencia, de sumisión, de que no se pueden tomar la justicia por su mano, que tienen que tener una actitud constructiva y, sobre todo, que tienen que mantener su testimonio cristiano. Ahora son distintos, ya no son como los demás, y tienen que mantener su testimonio en medio también de esta prueba. Y todo esto lo tienen que hacer en los diferentes ámbitos de su vida. Les habla como ciudadanos, como siervos, y ahora en el capítulo 3 veréis que está hablándoles como matrimonios y también como iglesia, como un cuerpo de Cristo, como una familia distinta a la familia carnal, una familia espiritual. Y Pedro es muy consciente del sufrimiento que están pasando, de todo este camino en el que están transitando los creyentes, y también sabe lo que ese sufrimiento puede producir en la vida de los creyentes. Y ahora, en esta parte final del capítulo, quiere llevarles a una conclusión muy importante. Si os parece, acompañadme a leer aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y versículos del 13 al 17. Dice así: ¿Y quién es el que os perjudicará o el que os hará daño si os mostráis celosos por lo bueno? Y aun si sufrís a causa de la justicia, sois bienaventurados. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones. Y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Pero con mansedumbre y reverencia, que está traducido también como temor, con mansedumbre y temor, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en el Mesías. Porque mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando mal. Interesante esta lectura, y de ella podemos sacar una primera conclusión en el versículo 13. Y es que Pedro hace una pregunta que tiene un doble sentido. Fijaos que dice: ¿y quién es el que os perjudicará si os mostráis celosos por lo bueno? Es una pregunta que les hace. Pero por un lado esta pregunta esconde una afirmación. Es decir, si todo vuestro empeño es hacer el bien, es complicado que os hagan daño, porque no van a tener dónde agarrarse. Diferente cuando os hacen daño porque habéis hecho el mal, de eso he hablado antes a los siervos. Pero si lo estáis haciendo bien, es complicado que tengan dónde agarrarse. Esto es evidente, es obvio. Pero, por otro lado, es una pregunta retórica, ya que le sigue una afirmación condicional en el siguiente versículo, en el 14. Dice: y aun si sufrís a causa de la justicia, sois bienaventurados. Es decir, Pedro sabe de que a pesar de hacer el bien, podemos tener sufrimiento real, aunque sea injusto.
Y es que la injusticia es un fruto del pecado que hay en nosotros. La capacidad de hacer daño, de hacer el mal que tenemos los seres humanos es realmente inmensa, insondable. Pero Pedro cita las palabras que escuchó de Jesús en el Sermón del Monte, ¿os acordáis? Bienaventurados, afortunados, bendecidos, cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Y yo aquí me pregunto, ¿soy consciente de la posibilidad de sufrir injustamente por causa del Señor? ¿Me doy cuenta de que eso está ahí? Porque debo estar preparado. Porque, hermanos, el evangelio de la prosperidad y de que todo va a ir bien es un engaño también. Porque sí que es cierto que Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios quiere que tengamos una vida plena. Pero la posibilidad del sufrimiento está ahí. E incluso nos dice aquí el apóstol que puede ser usada por Dios, pero no para mal, sino para bendición. Así que examinémonos y pensemos si somos conscientes de que está esa posibilidad, porque eso nos hace también estar preparados para cuando llega el sufrimiento. Y Pedro sabe que aun teniendo esta gran promesa del mismo Jesús que hizo en el Sermón del Monte, el sufrimiento puede producir consecuencias en nosotros que no son nada deseables. Y aquí entra concretamente a exponer una de ellas, que es el temor. El miedo, el temor, es uno de los temas transversales que está en toda la carta. Va a aparecer varias veces en toda la carta. Pedro lo ha mencionado ya varias veces anteriormente y lo va a mencionar más adelante, en diferentes acepciones. Pero aquí, en el versículo 14, vemos una acepción muy concreta. Y nos viene a decir que si pasamos por todo eso, por la injusticia, por el sufrimiento, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Esto es lo que dice el versículo 14. Y es un versículo complicado de entender desde nuestra perspectiva actual, porque cuando tratamos el temor a la luz de la Biblia, tenemos un problema cultural. Porque desde nuestra visión actual, el miedo solo tiene significados negativos. Pero el miedo en sí mismo no es algo negativo. De hecho, tiene una faceta claramente positiva y deseable. Porque el temor, cuando está bien dirigido y bien enfocado, es un mecanismo muy útil y muy necesario para protegernos. Por ejemplo, yo tengo miedo a las alturas, lo tengo que reconocer. Y por ejemplo, cuando me acerco a un mirador, a veces hemos estado en grandes miradores, en sitios increíbles, yo no me acerco al borde del mirador, aunque haya algo para protegerme, no me acerco si no estoy agarrado a algo. Porque en este caso, mi miedo a las alturas me lleva a tomar unas precauciones para no caerme. O, por ejemplo, yo no meto los dedos en un enchufe, porque yo tengo miedo a las consecuencias que puede tener la electricidad en mi cuerpo. Y eso me permite seguir vivo y no morir electrocutado. Y en el entorno judío al que se está dirigiendo Pedro, tenían muy claro que el temor en sí mismo no es bueno ni malo. Hay un matiz y es que siempre está asociado el temor a otras dos variables que le dan un sentido u otro. Por un lado, al sujeto causante del temor. Y por el otro lado, a las consecuencias que ese temor produce en nosotros. Es decir, hay que preguntarse quién o qué causa el miedo, el temor, y qué efecto tiene ese miedo en mí. Y si os parece, vamos a analizar entonces la segunda parte de este versículo 14 desde este nuevo punto de vista. Acordaos que decía, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. ¿Quién produce el temor? La primera pregunta que nos tenemos que hacer. Ellos. Las personas que están atacando a los cristianos estaban produciendo un sufrimiento real, plausible, con sus actitudes y con sus acciones. Y eso producía un miedo entre los creyentes. Y segunda pregunta, ¿qué efecto produce el temor? En este caso, el temor produce amedrentamiento, que es paralización, produce falta de acción, pero también produce confusión, angustia y ansiedad. Esa es la respuesta que está en este versículo. Pero vamos a ir un poquito más allá porque escondido en este verso podemos ver otro efecto que produce el miedo. Y es que aquí Pedro está citando Isaías 8,
Un pasaje bien conocido por la audiencia a la que él se dirigía. Vamos a ponernos en situación, es un poco complicado, pero Acaz, el rey de Judá en aquel momento, estaba sufriendo un ataque de los sirios. Y además se encontraba en un dilema muy profundo, porque su propio pueblo le había sitiado Jerusalén para presionarle. Tenía que decidir si se aliaba con Asiria, que era por lo que le estaba presionando su propio pueblo, para defenderse de este ataque. Y era una decisión muy difícil, porque aliarse con Asiria significaba aliarse con los incrédulos, con un pueblo enemigo del Dios verdadero. Eso era algo impensable para el pueblo de Dios. Pero el miedo había afectado a todo el pueblo, a ellos, acordaos cómo lo dice Pedro, y él estaba viendo a toda esta gente forzándole a tomar una decisión basada en el miedo. Y en ese preciso momento llega el profeta Isaías y se acerca a él para darle una palabra de ánimo, para darle promesas reales de parte de Dios. Y le dice en el 8:12, fijaos en Isaías, no digáis que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No temáis lo que ellos temen, ni os dejéis asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendréis por santo, solo a Él honraréis, solo a Él debéis temerlo. Y el Señor será un santuario. El profeta le está diciendo al rey que no debe tomar esa decisión enfocándose en el miedo que está a su alrededor, que lo está enfocando mal el miedo, lo está poniendo en el lugar equivocado. En lugar de mirar a esta gente que le presiona, debe cambiar el foco. No puede mirar lo que tiene alrededor, aunque es evidente que hay peligro, está clarísimo, pero no es lo importante. A cambio, el profeta le propone cambiar el foco de su temor y dirigir su temor a Dios. Fijaos, dice santificarle, honrarle y temerle, que todo viene a ser parte de lo mismo. El temor de Dios es todo eso. Es santificarle, ponerle en el primer lugar, darle toda la honra que se merece y también temerle. Sí, temerle, ¿por qué no? Porque Dios es justo y debemos temer su juicio. Fíjate que el temor sigue existiendo, pero ahora, en lugar de estar enfocado en un lugar, se enfoca en Dios. Y ese temor dirigido iba a producir resultados completamente distintos a los que se veían venir. Le dice el profeta que Dios será su refugio, le promete que el hijo que está por llegar va a ser feliz, va a estar bien. Le está diciendo, cambia tu temor, cambia el foco de tu temor al enemigo por el temor de Dios. Entonces el efecto va a ser distinto, va a cambiar, no vas a ser derrotado. Pero ¿sabes lo que hizo? Acaz, ¿sabes lo que decidió? Con toda esta información, decidió no hacerlo. Y las consecuencias fueron nefastas. El enemigo vence, la idolatría se introduce profundamente entre el pueblo de Dios e incluso tiene que sacrificar a su hijo. Ese hijo sobre el que tenía una promesa de Dios acaba muriendo por su culpa, por culpa de esta mal decisión. Y es que el temor mal dirigido, hermano, nos hace tomar malas decisiones. Y Pedro les está recordando esta historia en este versículo y les está diciendo, el temor puede hacer que toméis muy malas decisiones. Aparte de acongojaros, de angustiaros, además, y de paralizaros, os va a hacer tomar malas decisiones. Y aquí hay un momento de reflexión, hermanos. ¿Soy capaz de analizar dónde enfoco mi temor? Porque eso es mi responsabilidad. Tengo toda la información. Está claro, tengo la información de lo que pasa a mi alrededor, que es angustiosa, pero también tengo la palabra que me da la información de lo que quiere Dios. Y seguramente desde este punto de vista, incluso el que podían tener aquellos creyentes podían decir, mira, Pedro, muy bien, gracias, bonitas palabras, pero tú no estás aquí, tú no estás pasando lo que estamos pasando nosotros y no sabes de lo que estás hablando. Pero hermano, Pedro sabía muy bien de lo que estaba hablando. Aunque era un tipo que parecía muy valiente, muy echado para adelante, muy impulsivo, sabía mucho sobre el temor. Porque todo lo que escribe Pedro en esta carta es el resultado de un proceso vital, profundo, que ha vivido en primera persona. Vamos a repasarlo, si te parece. ¿Recuerdas la escena en la que Jesús aparece a sus discípulos caminando sobre las aguas, en medio de una tormenta? Jesús les dice, chicos, no temáis, enfocaos en mí, estoy aquí.
Y Pedro parece que entiende ese mensaje, parece que deja de mirar lo que tiene alrededor y se enfoca en Jesús y le dice, Jesús, si eres tú, dime que vaya. Y Jesús le dice, claro, ven, Pedro. Entonces Pedro, enfocado en Jesús, comienza a caminar sobre el agua y va hacia Jesús. Fíjate, cambiando el foco de su temor, de la tormenta que tenía alrededor y poniéndolo en Jesús, está viviendo un milagro. El resultado del cambio de foco es sobrenatural y milagroso. Pero acto seguido, Pedro se vuelve a desenfocar y vuelve a ver lo que tiene alrededor. El foco de su temor cambia y se fija en todo esto y automáticamente el resultado también cambia y empieza a hundirse. Vamos a cambiar de escena. Estamos al final ya del ministerio de Jesús. Marcos, que era un discípulo de Pedro, además, parece ser que era el hijo espiritual de Pedro, relata una escena en el capítulo 14, toda la conocéis, el arresto de Jesús. Jesús les ha estado ministrando a los discípulos intensamente. Fijaos en los versículos anteriores si podéis. Les ha hablado de un montón de cosas, les ha preparado para lo que va a pasar, les ha dado esperanza, les ha dado la visión de la eternidad, del reino de los cielos, les ha asegurado que no les va a pasar nada, que Él va a interceder ante ellos con el Padre, con Dios. Pero ahora llega una turba enfadada, está armada, está encabezada por los líderes religiosos y llegan al huerto de Getsemaní para apresar a Jesús. Hermanos, era algo muy injusto, quizá la injusticia más grande que se ha cometido en la historia de la humanidad. También lo era la situación de los receptores de esta carta. Pedro acababa de ser ministrado por Jesús personalmente. Jesús le había dicho, he rogado por ti. Estaba Jesús orando a su Padre, rogándole por un montón de cosas que iban a pasar. Y le dice, he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y con esa ministración, con esa palabra, que podría estar enfocado en esa promesa, Pedro de repente mira a su alrededor a lo que está pasando. Y probablemente se asusta mucho, ve cómo todo se va a desmoronar a su alrededor y toma una decisión. Él decide la violencia. Su impulsividad le lleva a sacar una espada y a herir a uno de los que venían. Otra mala decisión, y una decisión que podía tener unas consecuencias nefastas, porque en ese momento se podía identificar el mensaje de Jesús con la violencia, y todo el propósito de Dios podía ser desvirtuado completamente, hasta el punto que el propio Jesús tiene que reñirle y decirle, Pedro, ¿qué haces? ¿Dónde vas? El temor de Pedro, mal enfocado, le estaba haciendo tomar una decisión que era opuesta completamente a la voluntad de Dios. Avanzamos un poco más en la vida de Pedro. Vamos a la escena siguiente, nos la relata Juan. Jesús ya está preso, está delante del sumo sacerdote, le van a juzgar. Y Pedro está ahí en el patio, le habían dejado entrar en el patio, parte de la turba se había quedado fuera, otros debían estar dentro. Estaban esperando a que el tribunal religioso diera su veredicto sobre lo que le iba a pasar a Jesús. Los ánimos debían estar calientes, exaltados, y alguien reconoce a Pedro. Pedro le había seguido, se había metido en la misma boca del lobo a Jesús, iba detrás de él. Pero alguien le reconoce y dice, oye, ¿tú no eras aquel que seguías a Jesús? Y Pedro debió quedar atenazado por el miedo. Otra vez por el miedo a ellos, a los que tenía a su alrededor. Se olvida de todo el compromiso que había adquirido con Jesús, que le había dicho, te voy a seguir hasta la muerte, Jesús. Y le niega hasta 3 veces. De nuevo, su miedo, enfocado en el lugar incorrecto, le lleva a una decisión pésima que le va a pesar profundamente. En este caso, una decisión que ataca a su propia integridad moral y espiritual. La última escena nos lleva al lago de Tiberíades. Todo ha ido mal, Jesús ha muerto, Pedro debe estar devastado, no solo por lo que ha pasado con todo, pero también por su propia traición al Maestro, deprimido. Los discípulos se han disgregado, todo se ha ido al garete. Tanto que Pedro decide volver a su antiguo oficio de pescador. Hay un momento que dice, pues ya sabéis que está con algunos otros de los discípulos y dice, me voy a pescar. ¿Te puedes imaginar esa situación, hermano? De profunda tristeza, de profunda depresión, todo para lo que parecía que estaba dirigida a tu vida ha fracasado. Las profundas consecuencias que el miedo malentendido de Pedro le estaban haciendo pasar por una situación profunda de depresión. Ni siquiera consigue pescar Pedro. O sea, en lo que antes era su medio de vida, echa la red y ni siquiera pesca. Todo está perdido. Pero ahí,
Pedro vuelve a tener un encuentro con el Maestro. Se produce una pesca milagrosa y hay una escena delante del fuego donde Jesús se les aparece y habla con ellos. Y habla con Pedro personalmente, cara a cara. Y le obliga a reflexionar sobre todo lo que ha pasado y sobre los sentimientos profundos de Pedro, sobre lo que hay en su corazón. Le dice: Pedro, ¿me amas? Hasta 3 veces. Entonces se produce algo muy interesante, porque Jesús le dice 2 cosas. Le dice: apacienta mis ovejas y sígueme, frente al mar. Después de una pesca milagrosa, como había sucedido hacía 3 años, en el llamamiento del propio Pedro. En aquella ocasión Jesús le había dicho: te haré pescador de hombres. Pero ahora le da un nuevo propósito. Cuida de mis hijos, cuida de mis ovejas. Sígueme otra vez. Le vuelvo a decir: sígueme. A una cosa nueva. A una cosa nueva, porque algo era diferente. Porque Pedro se estaba enfrentando a otro Jesús. A un Jesús resucitado, hermano. Un Jesús que había vencido sobre la muerte. Que estaba cumpliendo todo lo que había anunciado. Un Jesús que se había enfrentado a su propio miedo, a su sufrimiento. Acordaos que le había dicho al Padre: Padre, si puede ser que esto no me pase. Pero él se había enfrentado con la confianza puesta en el Padre y había vencido. Un Jesús que había enfocado en Dios, se había enfocado en Dios, en su Padre, en lugar de en la realidad que estaba a su alrededor y que había vencido. Y hoy precisamente, Domingo de Resurrección, celebramos exactamente eso. Que Jesús ha resucitado, que Jesús ha vencido. Ahora sí que puedo decir: ¿a quién debo temer? Si ni siquiera la muerte puede con Jesús. A partir de aquí comienza un nuevo camino para Pedro. Un camino que no estará exento de dificultades, de sufrimiento, de dolor, hasta la propia muerte de Pedro. Pero un camino de esperanza. Porque todas las palabras, todo lo que Jesús les había enseñado en el camino antes de su muerte, ahora cobraban un sentido completamente distinto. Después de la muerte y después de la resurrección. Acordaos, la promesa del Espíritu Santo, que está a punto de llegar. La promesa del gozo, la posibilidad de dirigirse a Dios directamente. La promesa de que Jesús va a interceder delante de su Padre por nosotros. La promesa del reino, que ya está preparado. La promesa de la vida eterna. Y es por eso que Pedro, en el primer capítulo de la epístola, puede hablar de una esperanza viva que está basada en la resurrección de Jesús precisamente, o de que vamos a tener una herencia incorruptible, o menciona que somos protegidos por el poder de Dios. Y esta esperanza es viva, Pedro lo sabe bien, porque se basa en una relación personal con el resucitado. Puedo conocer a Jesús. Puedo avanzar con Él. Es un proceso. Me acompaña en cada momento mediante el Espíritu Santo. Mi esperanza está viva, crece, se desarrolla, da fruto. Es un proceso que no se acaba. Por eso también el apóstol me va a hablar de otra manera de manejar el temor. En esta misma carta, en el 1.17 dice: y si invocáis al Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nos lo recordaba Óscar. Mirad dónde ponéis los pies, por temor, porque invocáis al Padre, al que juzga imparcialmente. Y ese temor os va a hacer conduciros con prudencia en el camino. También dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, en el 2.17. Y es que debo temer a Dios, debo poner mi temor en Dios, con todo lo que esto significa. Tengo temor de caer en el pecado, porque eso no agrada a Dios. Tengo temor de desobedecerle, porque Él es justo y tendrá que actuar en consecuencia. Temo deshonrarle a Dios con mis actitudes. Temo dar mal testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Y así termina también este pasaje que hemos meditado. Pedro da la solución. Dice: no les temáis a ellos, no os amedrentéis, sino, versículo 15, santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Pero con mansedumbre y reverencia, que aquí reverencia es temor, con mansedumbre y temor, teniendo buena conciencia, para lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que os ofenden, los que ofenden vuestra buena conducta en el Mesías.
Nos está invitando a cambiar el objeto de nuestro temor hacia Dios, a enfocarlo en Dios. Y eso va a tener consecuencias muy distintas. En este caso, los que les atacan van a ser avergonzados. Pero además en la Biblia podemos encontrar muchísimas otras consecuencias del temor enfocado en Dios. Y eso daría para muchísimas predicaciones. Acordaos, lo podemos encontrar en la Biblia, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, produce fe, produce valentía espiritual, produce humildad. Porque Dios lo es todo, ¿no? Yo no soy nadie delante de Dios. Me protege de mí mismo, me ayuda a evitar el pecado, produce un liderazgo sano en el cuerpo de Cristo. Y hermanos, vivimos en un momento muy especial y muy delicado, donde el temor está jugando y va a jugar un papel muy clave, no solo ahora mismo, en este tiempo de confinación y del problema del virus, también después de todo esto. Es nuestra decisión identificar cuál es el foco de nuestro temor. Podemos elegir, acordaos del rey, podía elegir dónde poner nuestro temor. En las circunstancias, en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en mi situación laboral, económica, familiar, en lo que dice la gente. Si elijo eso, hermano, sé ya cuáles van a ser las consecuencias. Paralización, angustia, ansiedad y malas decisiones. Ese camino puede marcar mi vida profundamente. Y hay mucha gente, hermano, mala y el enemigo interesados en que enfoquemos nuestro temor de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque nos hacemos dóciles, manipulables, vulnerables. Nos exponemos a que hagan con nosotros lo que quieran. Pero tenemos otra opción. Enfocar nuestro temor en Dios. Cambiar el foco. Dirigirlo a Dios. Protegernos de hacer lo malo. Vigilar nuestro camino. Reconocer que solo Dios tiene poder para cumplir tantas promesas que nos ha hecho y que tenemos preparadas. En definitiva, temer a Dios. Pero para eso, hermanos, debemos conocerle profundamente. Porque no se trata de tenerle un miedo terrorífico. Es otro temor, hermano. Pero es un temor que surge del conocimiento y surge del amor profundo que el Señor ya ha tenido por nosotros y que nosotros también debemos tener por Él. Pedro había andado con el Maestro y aún así parecía que no le conocía. Tuvo que enfrentarse a Jesús resucitado para poder entender cómo era realmente Jesús y cómo era también su Padre. Nosotros tenemos una ventaja, hermano. Partimos de la base de ese Jesús que ya venció a la muerte. ¡Gloria a Dios! Tenemos una visión completa del cuadro. Y además, tenemos también ya al Espíritu Santo en nosotros que nos acompaña y nos muestra lo que no entendemos. Pero nuestra responsabilidad es conocer a este Dios para poder depositar en Él nuestro temor. Es un proceso, hermano, es un proceso largo, va a durar toda nuestra vida. Pedro estaba viviendo en ese proceso y había cambiado profundamente su manera de entender las cosas y su manera de comportarse. Y ahora podía hablar con toda autoridad a los hermanos que estaban pasando por ese proceso. Y eso mismo debo hacer yo. No me sirve de nada hacerme el valiente como Pedro. Yo solo no puedo en mis fuerzas. Ahora mismo hay un montón de mensajes en las redes. Vamos a salir, hay que ser fuertes, hay que ser valiente, hermano. Tienes derecho a derrumbarte. No hay ningún problema. Tienes derecho a tener miedo. Es cierto, pero tienes la posibilidad de cambiar el foco del miedo. ¿Significa que no somos realistas? En absoluto. Somos realistas, pero tenemos una esperanza viva. Tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña y nos va a ayudar a conocer al Padre, a temerle y a poder agarrarnos a esta esperanza. ¿Dolerá? Posiblemente. ¿Sufriremos en el camino? Es una posibilidad. Pedro nos lo dice aquí. Pero el resultado de ese sufrimiento, hermanos, va a ser bendición. Dios puede usar el sufrimiento para que traiga bendición en nuestras vidas. Eso sí, lo que sí te puedo asegurar es que el resultado cambiará radicalmente. Porque enfocar el temor en Dios va a traer esperanza, va a traer fe, va a traer crecimiento también personal y en el cuerpo de Cristo. Y va a traer promesas cumplidas.
Creo que es muy importante, hermanos, que pidamos al Señor que mediante el Espíritu Santo nos ayude a enfocar correctamente nuestro temor. De este modo también va a haber otro resultado interesantísimo que apunta Pedro en su epístola. Vamos a ser de testimonio a nuestro alrededor. No por nuestras palabras, por lo bien que nos defendamos o por lo bien que prediquemos, sino por la realidad de nuestra vida. Va a ser algo visible a nuestro alrededor. Acordaos que dice que presentemos defensa con humildad, presentando nuestra vida, lo que hay. Os animo, hermanos, a buscar a Dios en oración durante esta semana, sobre todo en este tiempo, para que Él nos guarde y nos ayude a enfocar correctamente nuestro temor, porque queda mucho camino por delante, hermanos, pero también hay mucha esperanza y muchas promesas por disfrutar. Y me gustaría terminar con una canción que a mí me está ayudando especialmente en este tiempo. Me gustaría que me acompañaseis con ella. Es Mi Roca. Es una canción que habla de esperanza puesta en Jesús, de que tenemos una roca firme en medio de toda la tempestad donde podemos depositar nuestra esperanza. Espero que el Señor os bendiga. sin manchar.
Él vendré, justificado por la fe. En Jesús